Ahí ya se está grabando. Bueno, primero que nada, una disculpa por no haberlos podido atender la semana pasada. De hecho, el otro grupo, esta semana tampoco pude atenderlo. Estaba ayer en Cenapa, en Cuernavaca. Eh, la semana anterior estuvimos en Tecámac y hemos estado haciendo una serie de visitas a diferentes laboratorios de Senacica. Nos pidieron de parte del ICA y a través de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, a un colega que se llama Sade Neiri y a mí, hacer unas visitas de evaluación de un programa que tienen, el programa operativo de diagnóstico, y estuve tratando de mover las fechas para que no se empalmaran con los horarios de nosotros, pero no fue posible porque eran los días y las horas en que nos podían recibir. Entonces, una disculpa por esa clase, pero hoy vamos a reponer el tiempo que sea necesario para pues tratar de dar respuesta a posibles dudas que hubieran quedado en los videos. No hubo video el lunes, lo cual pues también hizo que no, el retraso en términos de materiales, espero que no haya sido tanto. Y el próximo lunes les voy a dejar unos ejercicios como tarea que yo creo que ayudarán a reforzar los temas, ahora sí ya, de razones, proporciones, tasas y sobre todo de pues tanto incidencia como prevalencia, a través de una hojita de Excel que les voy a compartir también para que ustedes puedan pues, tener eh, posibilidad de resolver también sus ejercicios y si fuera necesario también, pues los del examen que va a ser la semana próxima. Primero, ¿cómo vamos a manejar la cuestión del examen? Bueno, en la sesión que vamos a tener dentro de 8 días, así como la sesión de ahorita, al terminar la sesión, yo libero el examen. Ustedes a partir de ese momento pueden resolverlo y ya en ese momento les voy a decir pues cuál va a ser la mecánica para la entrega, pero digamos que ese va a ser el momento. Quien no tuviera posibilidad, si no están presentes, bueno, lo van a escuchar cuando vean este video. Este video lo libero terminando la sesión, en lo que se guarda, en lo que se sube a YouTube y luego lo comparto, pues debe estar hoy mismo antes del mediodía ya disponible para todos, para que los 17 que no están presentes en este momento, no 20, que no están presentes en este momento en el aula virtual, pues estén al corriente de que el examen se libera entonces dentro de 8 días, el que es viernes 1 de abril, y, y que ese día, en el momento en que esté liberando yo este material, bueno, al terminar la sesión, se libera y ahí voy a dar las indicaciones para la entrega, ¿de acuerdo? También esas indicaciones van a estar escritas y disponibles en la plataforma a partir de ese momento, que será aproximadamente 10 de la mañana o algo así, que terminemos nuestra sesión. Entonces ya dejo las indicaciones por si alguien no se puede conectar a las 9. Bueno, pues que sepan que a las 10 de la mañana va a estar ya disponible el cuestionario. El cuestionario, como va a ser personalizado, es decir, cada uno de ustedes va a tener un examen diferente, pues no me preocupa estarlos supervisando. Ya los vi que están viendo para allá, si ni siquiera los veo. Y a mí se me hace un poquito absurdo. De por sí en los exámenes se me hace absurdo estar así como de guarura, nunca me ha gustado. Entonces prefiero hacer un ejercicio individualizado, lo cual no es difícil, afortunadamente tratándose de epidemiología. Hay preguntas que pues sí, van a tener todos la misma posibilidad de responder, pero ustedes van a ver que la mayor parte de las preguntas se van a responder de forma individual por parte de ustedes y que no va a haber posibilidad de que intercambien información. Así que si quieren hacerlo, organícense. Es muy chistoso. Les dejamos trabajos en equipo, dividen la información y cada quien trabaja por su lado. Les dejamos un examen
para resolver en casa y se organizan y trabajan en equipo. Entonces, bueno, lo interesante o lo importante es que pues son métodos de evaluación en los cuales normalmente no se refleja con claridad exactamente el nivel de su conocimiento, pero es la forma en la que de alguna manera metemos un poco de presión para que se pongan a repasar, estudiar, revisar sus conocimientos, y el propio examen en sí es una herramienta didáctica que nos puede apoyar entonces para reforzar lo que hemos visto en este curso. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, hasta esta parte, hasta lo que hemos dicho, ¿hay preguntas o dudas o comentarios? No, doctor. Bien, muy bien, gracias. ¿El examen durará las 3 horas? No, el examen no creo que dure las 3 horas. Y dije no creo, porque bueno, ya me están solicitando amenaza de spoiler. Ok, de una vez les voy a decir. Yo libero el examen terminando nuestra sesión. En ese momento queda libre, disponible para todos. Y lo van a poder empezar a resolver desde ese momento, pero van a tener el resto del transcurso del día. Entonces, si terminamos a las 10 de la mañana, el día termina a las 24, van a tener 14 horas para resolverlo. No es un examen que tenga que durar 14 horas, es simplemente el tiempo que tienen ustedes para resolverlo, porque sé que después de esta clase, pues a veces tienen prácticas o alguna otra cosa, ¿no? Lo que sea. Pero el hecho de que lo puedan resolver el resto del día, es decir, que puedan entregarlo hasta antes de las 12 de la noche del viernes 1 de abril, no quiere decir que se vayan a meter a las 11 de la noche a resolverlo. Por favor, no vayan a hacer eso. Es simplemente para que tengan el tiempo suficiente para analizar cada pregunta, comparar con sus apuntes, con sus notas, como esos exámenes en los que el profesor se sale y regresa media hora después. Bueno, más o menos así. Ustedes pueden hacer eso para que lo contesten bien. Es un examen muy sencillo donde van a aplicar los conocimientos que han estado adquiriendo a través de las tareas. Entonces, si ustedes tienen sus tareas a la mano, si tienen inclusive los videos o las notas que les comparto para que ustedes las tengan ahí disponibles en PDF, pues lo van a poder hacer. ¿Qué necesitan tener? Pues organizada la información. Está organizada en el Classroom, eso ya ayuda mucho, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir viendo por tema y decir, a ver, ¿qué preguntaba aquí? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué contesté yo hace 2 meses? Ah, ya me acordé, ¿no? Listo. Entonces, esa es la mecánica que va a haber en el examen. Lo pueden resolver con tranquilidad en su casa. Es como si fuera una tarea un poquito más larga, ¿sí? Y van a tener el resto del día. No son las 3 horas, es el resto del día. Pero no se esperen a resolverlo hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, para que no estén con presiones, porque luego es que la plataforma ya no me dejó subirlo y no pude, o sí pude, pero ya me marcó con retraso. Entonces, bueno, para que no se metan en esos conflictos, tienen todo el viernes completito para poderlo resolver. Yo espero sin problema. Y repito, es un examen individual, es decir, cada quien va a tener un examen diferente, aunque parecido, ¿sí? O sea, las preguntas van a ser las mismas, pero como son preguntas que se están haciendo a cada uno de ustedes, pues entonces va a ser un examen individual y ya van a ver por qué en el momento que vean el examen. Ya no les voy a decir más porque ya fue mucho spoiler y ya no va a tener chiste cuando presenten el examen. Y acuérdense que de todas maneras, si bien el examen cuenta para la calificación final, no es en la ponderación el elemento más importante para calificarlos. Es un elemento más que sí es importante, pero que pues no es determinante o no lo será seguramente con la calificación que ustedes obtengan al final. Es más que nada un ejercicio de hacer justamente un corte transversal de cuál es el nivel de sus conocimientos a estas alturas o a la altura de la semana que entra, que va a ser
la mitad exacta del semestre. ¿Listo? Y la segunda mitad, ya sabemos, la vamos a comenzar a partir del 4 de abril de manera presencial. No les he mandado la encuesta, eso sí, perdón. Déjenme anotar eso porque se me pasa siempre. Lo pongo completo porque luego mando ves que anoto encuesta y luego estoy. ¿Cuál encuesta? Entonces mejor pongo de que no. Enviar encuesta a los alumnos sobre clases presenciales. Bueno, ok. Preguntas ahora sí hasta dónde vamos sobre el examen, sobre el regreso o ya sobre los temas que, que nos ocupan a nosotros. Yo tengo una pregunta, doctor, respecto al tema de la semana pasada sobre las tasas. Ajá. A mí no me quedó claro para qué se utiliza la tasa, o sea, en qué situaciones es necesario utilizar la tasa. Ok. La tasa, como lo traté de explicar en el video, que por lo visto no fui suficientemente claro, simplemente nos ayuda a tener una imagen mental más clara de la magnitud de un fenómeno. Y si nosotros queremos visualizar mentalmente qué significa la mitad de algo, es bastante sencillo. Con frutas simétricas es muy fácil. Si tengo una manzana y la queremos compartir entre tú y yo, partimos la manzana a la mitad y tenemos cada quien una manzana, ¿sí? Eso matemáticamente es 1 entre 2 es igual a 0.5. Y 0.5 es un concepto bastante claro y fácil de entender en nuestra mente porque es la mitad de algo, ¿sí? Si esas mitades las parto otra vez a la mitad, porque en lugar de que seamos 2, somos 4, resulta que pues, lo que estamos haciendo es dividir 1 entre 4. Y entonces tenemos otra vez una cuarta parte. Es decir, podemos manejarnos en términos de fracciones con bastante claridad mental, pero hasta cierto límite. Por ejemplo, un décimo, o sea, 1 entre 10, partir algo entre 10, todavía lo podemos más o menos visualizar mentalmente, porque tenemos 10 dedos. Bueno, no se ven ahí los 10. Ok, ahí están, 10 dedos, ¿sí? Entonces, cuando digo 1 entre 10, bueno, uno de estos dedos es mi pulgar derecho, ¿sí? Ahí está, ya se encogió. Ese es mi pulgar derecho. Uno de los 10. Entonces, yo puedo mentalmente llegar a comprender ese valor de 1 entre 10, que es un décimo. Eso equivale matemáticamente, al resolver 1 entre 10, equivale a 0.1. Entonces, 0.1 es una décima parte de algo, ok. Todavía 1 entre 20 también es más o menos razonable. No puedo subir los dedos de mis pies, pero podría. Y con mis manos, ustedes verían 20 dedos, ¿sí? Y entonces uno de los 20 dedos, uno de esos 20 dedos, seguiría siendo mi pulgar derecho, ¿sí? Si hablo de todos los dedos de mi cuerpo. Pero casi ya ese es el límite mental. 1 entre 20 es 0.05. Ya 0.05 es un vigésimo y eso es 1 entre 20. Ok, estamos todavía en el límite de lo que mentalmente puede traducir mi cerebro. Si yo le digo a mi cerebro 0.05 más 0.05, ¿cuánto es? Resuelvo 0.05 más 0.05 es 0.1 o 0.10. Entonces, normalmente esas imágenes mentales de las fracciones expresadas en decimales, en valores decimales, son de una no sencilla comprensión o de una difícil comprensión mental. Y podemos de alguna manera entenderlas, pero llega un momento en que ya no es posible entenderlas.
En el momento en el que ya no es posible entenderlas es cuando las tasas adquieren una importancia eh, relativa o, digamos, una mayor importancia, ¿sí? En cualquier momento podemos usarlas y de hecho las usamos y estamos tan familiarizados con ellas que ni cuenta nos damos. Si yo les dijera en este momento que el examen, para quienes acaban de entrar van a pensar que es real, pero bueno, si yo les dijera en este momento que el examen tiene 8 preguntas y después de que lo presenten yo les digo, ¿sabes qué? Tuviste 4 preguntas correctas. Automáticamente, sin necesidad de sacar un lápiz o de hacer una operación, ustedes ya dicen, chin, saqué 5. Bueno, ese saqué 5 es un proceso mental en el cual tradujimos la siguiente operación, que nunca hacemos mental, pero la hacemos, está tan automatizada que ya tenemos la respuesta. Dividimos, o sea, sabemos que tenemos 8 preguntas correctas, o 8 preguntas totales, y entonces yo escribo arriba 4 entre 8, o sea, yo contesté 4 preguntas correctas de las 8 que tenía el examen, ¿sí? 4 entre 8 es igual a, 4 entre 8 es igual a ¿cuánto? A 4. 0.5. Ah, no, No es a 4, ¿es a cuánto? no, 0.5, sí. Exactamente, 0.5. Entonces, 4 entre 8 es igual a 0.5. ¿Y qué significa 0.5? Bueno, mentalmente ese 0.5, mi mente dice, le agrega un por y lo multiplica por 10. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya sabemos que las calificaciones están expresadas en base a 10. Es decir, la tasa en ese caso es de 10, 1, perdón, 10 a la 1. ¿Sí? Todo eso ni siquiera lo pensamos, pero ya sabemos, si el examen tiene 8 preguntas y contesté 4 correctas, mi calificación es 5. ¿Sí? Y si ustedes escriben 4 entre 8, les va a dar 0.5, y si a 0.5 lo multiplican por 10, ustedes tienen 5 de calificación para los que acaban de entrar. Esto es un ejercicio hipotético, no contiene valores reales, espero. Entonces, ese 5 lo que está expresando es que tuviste 5 respuestas correctas de cada 10. Pero no es cierto porque el examen solamente tenía 8 preguntas. Sí, pero lo que hacemos con las razones y las proporciones y las tasas es estandarizar los valores. No me importa cuántas preguntas tuvo el examen. Yo te voy a poner una calificación que va a representar un valor como si ese examen hubiera tenido 10 preguntas, ¿sí? Pero es que solamente tuvo 8, sí, pero es solamente una representación hipotética para estandarizar y para saber a qué equivalen 3 preguntas, respuestas de 6 en geografía, 7 preguntas, respuestas de 14 en historia, etcétera, ¿sí? Entonces, como no puedo poner 7 entre 14, o no puedo poner 3 entre 6, o 4 entre 8 en las calificaciones, sino que tenemos que las reglas de los exámenes, así lo dice el Reglamento General de Exámenes de la UNAM, dice las calificaciones tendrán que estar expresadas en escalas de 1 a 10, y en realidad nunca podemos poner el 1, ¿sí? La calificación mínima que se pone es 5. Entonces ya después aclara, ¿no? Que las aprobatorias son de 6 para arriba. Y una vez que se reprueba, uno tiene 5, y si no se presentó, pues tiene NP, ¿no? Entonces el 5 promedia, pero el NP no promedia. Bueno, todo eso, todo lo que hacemos nosotros para traducir un conocimiento en una calificación, en un valor relativamente objetivo, tangible, es lo que estamos haciendo a traducir una tasa, ¿sí? Al obtener una tasa. O sea, una vez que conocemos la proporción, la traducimos a una tasa. En este caso, tasa sobre 10. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos pide el Reglamento General de Exámenes, ¿sí? Pero a veces las calificaciones se expresan por 100. Entonces,
El examen, ustedes tuvieron 93%. ¿Eso qué quiere decir? Ya sabemos, hasta mentalmente lo hacemos el cálculo. Equivale a 9.3. Ok. Entonces, todos esos procesos mentales, ahora los estamos racionalizando y poniéndolos en fórmulas. ¿Por qué necesitamos ponerlos así? Porque los valores de las poblaciones normalmente no están estandarizadas a un número fijo. No sabemos exactamente cuántos habitantes hay en la Ciudad de México. No sabemos exactamente, ni siquiera sabemos dónde empieza y dónde termina la Ciudad de México. Sí tenemos nuestros límites, pero hay colonias en donde es un poco turbio, no sabe uno, cruza la línea y ya estás inclusive en el Estado de México o en la Ciudad de México o en Morelos si estamos hacia el sur, ¿no? Entonces, estos límites son administrativos, están en los mapas, pero en la vida real no son tan claros. A veces sí, ¿no? Ok, si del río fulano de tal para allá, ya es una entidad, etcétera. Entonces, la población de la ciudad pues, es la que está contenida administrativamente en la ciudad. ¿Cuántos somos? Nos vamos al valor del último censo y ya podemos tener un número, ¿sí? Y si hay X número de personas enfermas del total de la población, pues entonces podemos adquirir o identificar una fracción de esa población. ¿Esa fracción qué representa? Bueno, pues o sea, si tuviéramos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio hipotético en este momento. Además, déjenme abrir un Excel para tratar de explicarlo con más claridad. Doctor, Sí. entonces se diría que en las tasas nosotros estamos obteniendo un valor en específico, el que estamos buscando. Por ejemplo, si yo tengo 400 perros que fueron sospechosos de rabia, Uh-huh. y de esos 400 yo tengo seguro que solo 10 perritos son los que Enfermos. son positivos, ajá, los que son positivos. Entonces, ya ese valor yo lo traduzco de que de cada 3 perritos, de cada 400 perros, 3 han sido positivos. ¿Sí es eso? Sí. Es decir, Ah, lo ok. que tú vas a obtener es una representación del valor. Eso es lo que significa una tasa. Cuando tú tienes un valor real, ya se abrió mi Excel. Déjenme, y ponemos si quieres ese mismo ejemplo, sin problema. Ok. No sé si ya ven la pantalla de Excel. Sí, ya sé, doctor. Ya se ve. Ok. Decías tú de 400 perritos, ¿no? Entonces, Ajá. perritos. Tenemos 400. Y quieres saber, o mejor dicho, sabes que 10 salieron positivos a la rabia, ¿sí? Ujú, ujú. Bueno, ya sabes, 10 es un número absoluto. ¿Cuántos perros fueron positivos a rabia? 10. Ah, ok. ¿Me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar? ¿Sí? Que eso es más o menos hacia donde va este asunto. ¿Qué significa 10 perros enfermos de 400 perros en total? Bueno, nosotros podemos calcular una fracción, ¿sí? Vamos a obtener una fracción a la que le llamamos proporción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la proporción? La voy a poner mejor abajo. Vamos a decir, proporción de perritos con rabia, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Yo puedo obtener una fórmula. Me voy a llevar estos dos datos a la derecha para tener un espacio para. Entonces, a los perritos con rabia les voy a llamar PR, así con minúscula, ¿sí? Y a los perritos totales les voy a llamar P, con mayúscula. ¿Sí? Entonces yo puedo poner una fórmula. La proporción de perritos con rabia va a ser igual a PR sobre P mayúscula, ¿ya? De acuerdo a estos datos que tengo. Entonces resuelvo la fórmula. Es decir, esto es igual a 10, que es el número de perritos con rabia, sobre el total de perritos, que son 400, y ya lo obtengo. El valor es 0.025. Yo puedo decir, ah,
¿qué significa 0.025 de 400 perritos? Sí, y justamente estoy llegando a ese límite de lo que hablaba hace rato. O sea, una mitad es muy claro, una cuarta parte o 0.25 es más o menos claro, una décima parte, hablando de dedos, es más o menos claro, uno de 10, o sea, 0.1, todavía lo entiendo, pero 0.025 es una magnitud que si yo represento de alguna manera, pues a lo mejor no entiendo cuánto vale o qué significa. Y entonces yo busco estandarizar ese valor a algo comprensible, ¿sí? Entonces voy a decir, la tasa de, aquí ya le voy a poner un nombre, no es prevalencia, porque no son los casos existentes. Normalmente los perritos, cuando tenemos el diagnóstico de rabia, normalmente es porque el perrito ya tuvo que morir. Sí, ya murió, ya se tuvo el cerebro, etcétera. Pero sí puedo decir cuál fue la incidencia. O sea, hubo 10 casos de rabia, a lo mejor en lo que va del año. Vamos a poner que es un ejercicio hipotético, ¿no? Rabia en lo que va del año. Ya le estamos poniendo más aderezos para dejarlo con claro, ¿no? Más o menos más claro. Aquí le ponemos perritos totales durante el año. ¿Qué año? El mismo, el que sea. Ahorita no nos interesa, ¿no? Y entonces ya podemos calcular ese 0.025, ¿qué significa? Bueno, yo lo puedo traducir, bueno, voy a poner aquí cuál sería la fórmula. La fórmula sería, tal como está arriba, ¿no? PR dividido entre P, pero en este caso, pues lo voy a multiplicar por un valor que sea ya estandarizado, y entonces lo multiplico por 100, ¿sí? Esa es mi fórmula. Como ya tengo esa fórmula, pues entonces voy a poner mi fórmula, ¿no? PR sobre P. ¿Ya tenía PR sobre P en algún lugar? Sí, es el resultado de la proporción de perros con rabia, ¿no? De Ahí los está, perritos con rabia. exacto, es aquí arriba, ¿no? Este es PR sobre P. Entonces, pues de ahí lo tomo. Ahí está. Ya tengo ese dato. Ya ese, de acuerdo a mi fórmula, tengo que multiplicarlo por 100. Para multiplicar por 100 en Excel, nada más le doy, se escribe así, asterisco, y pongo 100. Ya estoy ese valor multiplicándolo por 100. Ya tengo 2.5. ¿Qué es 2.5? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí? Esto se interpreta como, y lo voy a poner aquí completo, si, bueno, hay dos formas. Lo podemos decir así, ¿no? De cada 100 perritos, 2.5 enfermaron de rabia. Ya está. Eso significa, ¿sí? Si medio perro no me queda muy claro, yo puedo usar una tasa de incidencia. La anterior que usé fue una tasa de incidencia por 100, pero yo puedo utilizar una tasa de incidencia por el valor que yo quiera, por 1000. ¿Pero por qué 1000 si solo son 400 perros? Oh, tú usa por 1000. Bueno, la uso. Y entonces sería exactamente la misma fórmula que tenemos arriba, ¿sí? La voy a copiar para no volver a escribir. Ahí está. Pero en lugar de multiplicar por 100, tendría que multiplicar por 1000. Ya tengo ahí escrito, ¿sí? Y entonces, pues ya la puedo resolver porque ya tengo aquí todos los elementos. Entonces decíamos que PR sobre P está aquí arriba, este valor, pero aquí, en lugar de multiplicar por 100, como lo había hecho arriba, pues voy a multiplicar por 1000. ¿Y qué obtengo? Obtengo números enteros de perros. Yo me puedo imaginar 25 perros. Más fácil que imaginarme medio perro. Bueno, me puedo imaginar medio perro, ¿sí? Pero a lo mejor resulta cruel, entonces mejor me imagino 25 perros para que sean perros enteros, ¿sí? ¿Y qué significa eso?
pues significa lo mismo que aquí arriba, excepto que ya no son de cada 100 perritos, sino es de cada 1000 perritos, y ya no es 2,5, sino que digo 25 enfermaron de rabia. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Aquí inclusive es 0.025 perritos enfermaron de rabia. Pero es incomprensible porque 0.025 perritos, ¿qué es eso? Solo, o sea, 0.025 de un perrito, o sea, uno de sus dedos, o qué será la cola, es algo incomprensible. En cambio, 2,5 perros ya es más comprensible, y 25 de cada 1000 es claramente comprensible, ¿sí? Para eso nos sirven las tasas. Yo puedo usar cualquiera de los 3 valores. Estos 3 valores, los 3, son respuestas correctas a la misma pregunta, ¿sí? No me gusta ese tono de voz. Los tres valores son respuestas correctas a la pregunta de, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue o cuál es? Vamos a decir, ¿cuál es la presencia de rabia? ¿Cuál ha sido la, ha sido no? Ahí está, ha sido la rabia en lo que año. Esta es una forma de plantear esa pregunta, pero nos gustaría más plantearla de otra forma, ya un poquito más científica, y podríamos decir, ¿cuál ha sido la, en lugar de decir presencia, cambiamos ¿por qué? ¿Qué palabra ponemos? Incidencia. Incidencia. ¿Viste? ¿Cuál ha sido la incidencia de rabia en lo que va del año? Entonces, casos por aquí. Y entonces, la pregunta es, pero mejor es más correcto decir cuál ha sido la incidencia de la rabia en lo que va del año. Y entonces ya tenemos un problema, ¿no? Estos son los datos. Y aquí ya podemos agregarle, sabe que ha ocurrido 10 casos de rabia en lo que va del año. ¿Sí? Y el número de perritos totales durante el año fue de 400. En una población X, vamos a agregar ya ahí más adornitos, ¿no? Entonces, ya tenemos un planteamiento de un problema, ya tenemos traducido ese planteamiento de un problema a un lenguaje matemático, ya tenemos también aquí la resolución de ese problema con este análisis algebraico donde estamos representando a los perritos con rabia como PR, y podemos poner aquí, boca abajo, donde PR es igual al número de perritos con rabia y P es el número de perritos totiales no totales. Y ya está todo el planteamiento resuelto, ¿no? Entonces, las respuestas correctas
en términos de la primera pregunta de cuál ha sido la presencia de rabia en lo que va del año, son las tres. Las tres expresan lo mismo, ¿sí? Pero la respuesta correcta a la mejor manera de plantear la pregunta, que es ¿cuál ha sido la incidencia de la rabia en lo que va del año? Es esta, ¿sí? Entonces, si a estas preguntas les pongo, mejor dicho, si a estas respuestas les pongo 1, 2 y 3, pues entonces yo puedo decir que la respuesta correcta aquí respuesta, bueno, no pongo del coro, respuestas correctas, 1, 2 y 3. Las tres son correctas, ¿sí? Pero cuando ya preguntamos cuál ha sido la incidencia de la rabia, la respuesta correcta es 3. O sea, la número 3, ¿no? Aquí está. Es esta. No sé si los hice bolas o si ya fue más clara esta respuesta, Sofi. No, sí. De hecho, con el ejemplo me ayudó mucho más. Gracias, doctor. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta de cualquier tipo, de cualquiera de los temas que hayamos visto? Esto es muy importante porque justamente el lunes les voy a liberar más ejercicios de estos para que tengan toda la semana para repasar. Y es muy parecido a lo que voy a preguntar en el examen. Es más, déjenme aquí otro ejemplo. Es más, si yo les preguntara en el examen, ¿cuál es la proporción o cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la rabia en lo que va del año? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿1, 2 o 3? Sería la 1. Sería la 1. Sí, exactamente. Aquí la respuesta correcta es 1. Ahora, nadie me hizo una observación con respecto a esta pregunta. Solamente la correcta es 3. No, de hecho, también podría ser la 2 porque lo único que cambia es la tasa de incidencia. O sea, sí, el valor de la tasa de incidencia, pero puede ser tanto 2 y 3 son correctas. Exactamente. 2 o 3. Sí. Las respuestas correctas son la número 2 o la número 3. ¿Sí se alcanza a ver hasta la derecha? ¿Sí ven completo Sí, ustedes ahí? Sí. Ok, porque a mí sí, sí se ve. me tapa esto, pero bueno, si ustedes lo ven bien, está bien. Entonces, las respuestas correctas son 2 y 3. Para decir la presencia de rabia, cualquiera de las tres es correcta, ¿sí? La rabia ha estado presente y podemos decir, en una proporción de 0.025. O podemos decir una tasa de incidencia por 100 de 2.5 o una tasa de incidencia por 1000 de 25 de cada 1000, ¿sí? Pero para hablar ya de incidencia, la correcta solamente es, o la 2 y la 3, ¿ok? Ahora,
¿Cuál ha sido la proporción? Esta sí, la proporción solamente se está expresando en la respuesta 1. ¿Sí? Es más, para que no nos hagamos bolas. Respuesta 1. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y podemos, cuando ya tenemos todo esto amarrado en Excel, podemos cambiar los valores y tener las respuestas correctas de inmediato, ¿sí? No, es que ya averigüé bien bueno, eran 400, pero solamente de una alcaldía. En realidad, de toda la entidad, resulta que tenemos 2,000 perros, ¿no? Vamos a poner un número más complicado, ¿no? 8,747 perros. Wow. Pero no tuvimos 10 casos, sino tuvimos 22. Entonces los números ya se vuelven así, .0025. ¿Y eso qué es, no? O sea, estos números, este resultado, .002515,1, son resultados realmente poco comprensibles para nuestro cerebro. Ya ves que tenemos resultados de .000017 o de .00000045. ¿Y eso qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? Entonces, primero tenemos que estandarizarlo en tasas. Ahora, sí es muy importante que cuando comparemos tasas de enfermedades, por ejemplo, de la misma enfermedad en dos poblaciones diferentes, usemos el mismo valor. Es decir, si va a ser por 100, en ambas usamos por 100. Si va a ser por 1000, en ambas usamos por 1000. A lo mejor no siempre cumplimos el requisito de que sean perritos enteros. Pero si yo les dijera, déjenme deshacer lo que acabo de hacer. Están los valores originales, ¿sí? Entonces, para no alterar los valores originales, me llevo una copia. Y entonces aquí, esta se va a llamar 400. Pero voy a abrir otra que se va a llamar, vamos a poner otra población, 12,354. Sí, ya. Entonces yo puedo tener, nada más tengo que cambiar. Bueno, aquí sí se ve chiquito, ¿verdad? Así lo alcanzan a ver. Lo voy a poner un poquito más grande. Ahí se ve mejor. Sí, doctor. Ok. Nomás tengo, lo pediste demasiado grande. Creo que ahí está. Bueno, esto no todos los datos están amarrados. Sí, aquí cometí ese error de que en la traducción no puse un espacio para poner la respuesta correcta, pero lo podemos hacer. Aquí yo tengo que poner, se sabe que han ocurrido, y entonces yo tengo que cambiar el planteamiento del problema. ¿Qué número les gusta? Para que no sea 10. 25. 25. No, espérate. Ahí está barrita con esto. Ahí está. Entonces sabe que han ocurrido 25 casos de rabia en lo que va del año. Esto ponemos aquí 25, ¿sí? El número de perritos totales ya lo tenemos aquí, ¿no? 12,354. Ya cambiamos aquí. 12,354. Entonces, aquí lo escribimos, 12,354. Ya está la respuesta, ¿sí? Pero no está aquí, porque cometí el error de que no dejé el espacio. Entonces, ahora sí lo voy a hacer para poder tener esta respuesta. Y ya me salí un poquito de la pantalla. Aquí voy a poner escrito solamente perritos se enfermaron.
Y entonces ya puedo poner aquí las mismas respuestas, ¿sí? Lo mismo que está acá. Es más, directamente ya lo puedo poner, ¿no? Quedó esto verde. Bueno. ¿Sí? Sigue siendo válido. Pero que sea visible. Ya tenemos esto sigue siendo correcto, y entonces ya podemos decir aquí, dejamos estas como correctas y vamos a ponerle aquí un colorcito nada más para identificarlas. Ahí están, ¿no? Entonces, esto significa que 0.00020236 perritos se enfermaron de rabia, que es inentendible. 0.02 de cada 100 perritos se enfermaron, y aquí ya 2 perritos de cada 1000 enfermaron en el periodo, ¿no? O sea, siempre vamos a buscar una tasa que nos pueda dar un valor más o menos comprensible, pero si, por ejemplo, ya habíamos usado un mismo número de tasa para otra población, pues tenemos que usar el mismo para compararlas. Yo ya, si ahorita les preguntara como ¿cuál ha sido la proporción de rabia en lo que va del año? Este valor, no. ¿Consideras que este valor es igual mayor o menor al de la otra población? ¿Y cuál sería su respuesta? Si quieren, nos regresamos a ver la otra. Aquí ya tenemos los valores, ¿sí? Acá vamos a ponerle también, vamos a dejarlo igual. Entonces cambiamos la redacción, ponemos simplemente esto aquí. Acá. Y entonces estas son nuestras respuestas. Comparando con las respuestas del otro ejercicio, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿Consideras que este valor, o sea, de este ejercicio, es igual, mayor o menor al de la otra población? ¿Cuál otra población? Pues esta. ¿Qué piensan? Es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque en la anterior tenemos lo podemos llevar así. Me voy a traer todos. Ahí está. Solo dejo que lo haga. Ahí está. No, tráeme los valores. Solo valores. Ahí está. Entonces digo, es menor porque en la otra población, ¿qué tan menor es? ¿Puedo decir? ¿O qué tan mayor es la otra población? Fíjense, vamos a hacer aquí, para poder dar una respuesta más clara,
Vamos a comparar los datos de la población de 400 con los de la... Entonces mejor ponemos población y aquí ponemos... Es más, ponemos... Población A y población B. Bueno, para que lo vuelvo a escribir si ya está escrito arriba. Bueno, está escrito. Ok, lo pongo. Número de perritos con rabia. No es cierto, mejor lo pongo como está. Perdón por las divagaciones mentales, pero... Tenemos estos datos, ¿sí? Población, no es población. ¿Cuál es la proporción de perritos con rabia en la población A? .0.025. Exacto, son estos tres datos, ¿no? Población, tasa de incidencia por 100 y por 1000. Entonces me los traigo. Ahí están, ¿sí? Y en la población B, los tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Si yo conozco estos datos, quiero hacer gráficos. Pegar solo valores. Ahí está. ¿Sí? Están los valores. Yo puedo hacer un cálculo de qué tan grandes son, ¿sí? Voy a poner razón A sobre B. Y entonces, ¿cómo haría esta fórmula? ¿Cómo desarrollaría la fórmula de los valores de A con los valores sobre B? Tendríamos que hacer una división. Exactamente. Exactamente. Tendríamos que hacer una división. Y entonces, pues tomo los datos, ahí los tengo, ¿no? Es igual a los datos de la población A sobre los datos de la población B. Chachán. 12.34. Fíjense qué va a ocurrir. ¿Podemos predecir los otros resultados? Bueno, respuesta correcta. Sí. ¿Cómo vamos a predecir los otros resultados? Ah, pues muy fácil. Nos da lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpreto este resultado? ¿Hay alguien allí con vida? Se podría decir que al tener, o sea, que como tanto la proporción de perritos con rabia como la incidencia, pues, o sea, tienen el mismo valor y pues se está comparando, o sea, se está haciendo la comparación con los mismos valores, por eso es que se puede predecir. Exactamente. O sea, aquí hay dos cosas muy claras. Los valores de proporción de perritos con rabia, tasa de incidencia o tasa de incidencia por 100 o por 1000 o por 10,000 o por 1,000,000, lo haga por lo que quiera, mantienen la proporcionalidad. Son proporcionales unos a los otros.
Es decir, las tasas siguen siendo proporciones, ¿sí? Y una proporción me mantiene una magnitud comparada con lo demás, ¿sí? Y esa proporcionalidad se mantiene. Así lo haga por 10, por 100, por 1,000,000, se va a mantener. O por no multiplicarlo por nada, como lo estoy haciendo aquí, que no lo estoy multiplicando, solo obtengo tantos sobre tantos, y está este valor. Este valor es equivalente, ese punto 0020 es equivalente al punto 20 por cada 100 o al 2.02 por cada 1,000. Son equivalentes. Por eso, cuando comparo los valores de la población A con los valores de la población B, obtengo, al comparar unos sobre otros, el mismo valor. ¿Y qué significa 12.354? ¿Cómo interpreto ese resultado? ¿Qué quiere decir eso? Aquí yo estoy preguntando si el valor que obtuve en esta población, a la cual voy a llamar B, más aquí ya quito el número, mejor le pongo que es más claro. Entonces a la de los 400, mejor le pongo población A, ¿sí? Cuando ya tengo este dato, cuando ya sé que son A y B, y pregunto si este valor es igual o mayor al de la, ya no le llamo otra proporción, sino al de la población. La población. No sé qué sea, pero suena raro. Este valor, y aquí podemos poner de la población A, bueno, lo podemos detallar tanto como sea, pero la idea es que estamos comparando A sobre B, ¿sí? Y entonces, es menor, ¿sí? La respuesta correcta es que sí es menor. ¿Qué tanto menor? Podemos reflejar esa magnitud a través de una razón. Y lo que ese cuadro nos está diciendo es que existen 12.354 casos de rabia en la población A. Cada caso de rabia en la población B. Entonces, a través de las tasas, yo puedo obtener valores estandarizados con los cuales, aunque el tamaño de las poblaciones sea diferente, yo puedo medir un fenómeno en cada una de ellas e inclusive compararlos para llegar a decir, pues sí, A o la presencia de la enfermedad en la población A es mayor que la presencia de la enfermedad en la población B. Pero ya lo estoy traduciendo a valores entendibles, que es una tasa de incidencia. Ya puedo decir, la incidencia de rabia en la población A es mayor que la incidencia de rabia en la población B. ¿Y eso qué significa? Pues que existe, ¿qué tan grande es? Es 12 veces más grande que. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿no? Esa es la respuesta que yo estoy tratando de encontrar. Ya no solamente estoy diciendo si es más grande, sino que estoy diciendo cuántas veces es más grande este fenómeno en esa población al compararlos unos con los otros. Para eso me sirven las razones y las proporciones, justamente para evaluar un indicador en una población y poderlo comparar con el de otra población o con el de la misma población en un tiempo posterior, porque a veces digo, bueno, el año pasado estábamos así y ahora estamos acá, hemos incrementado o hemos disminuido el fenómeno tantas veces. ¿Sí? Eso es a lo que nosotros queremos llegar con estas preguntas. Si gustan, les puedo compartir el Excel con todo gusto, si es que les sirve de algo. Les va a servir. De hecho, el lunes con los ejercicios que les voy a poner, también hay ejercicios de Excel que creo que nos ayudan un poquito más a comprender de qué se trata todo esto. ¿Sí? ¿Preguntas? Por cierto, esto aplica con perritos, con abejas, con vacas, con pollos, con personas,
con lo que sea, porque son matemáticas. Estamos aplicando, de hecho, matemáticas es un nombre muy grande para lo que hicimos. Es aritmética, punto. Muy básica, pero que le estamos aplicando a un fenómeno de salud. Los indicadores por eso se llaman indicadores, nos indican, como este que es el índice, ¿no? El índice indica, por eso se llama índice. Nos indica la magnitud de un problema, que a lo mejor ya la conocemos, porque pues ya sabía que tenía 10 perritos enfermos, ok, pero esa magnitud ya se mete en un contexto total, en donde 10 de 400 ya me da un número que yo puedo comparar con otro número de casos diferente en una población de otro tamaño y decir, el problema es más grave en la población A que en la población B, ¿sí? De eso se trata esto, que nosotros podamos interpretar cómo se están manifestando o presentando los fenómenos en la población y que los podamos hacer traducibles a cualquier idioma, porque no importa si hablo español, chino, japonés, ruso o ucraniano, los números son los mismos. Y en tanto yo sepa qué significa PR minúscula y sepa qué significa P mayúscula, pues ahí ya puedo decir, ok, estoy hablando de esto y de esto. Pero no importa de qué esté hablando, podría yo decir, no sé de qué hablas, pero el problema es mayor en la primera población que en la segunda, ¿sí? ¿Qué tan mayor? 12 veces más grande. Y aquí ya, al expresarlo en un lenguaje coloquial, podemos omitir los punto 354 que no son relevantes en términos de la magnitud. Simplemente decir 12 veces más grande el fenómeno en la población A que en la población B ya nos deja suficientemente claro o con mayor claridad un fenómeno de salud expresado en números, en donde ya podemos tomar decisiones de, a lo mejor estamos, ya que conocemos esto, decimos, vamos a atacar el problema primero en la población A. ¿Por qué? Porque es más grave. De veras es más grave, es 12 veces más grave, ¿sí? Ya podemos decirlo de esa manera. Y además es una población más pequeña, porque son 400. Quiere decir que el problema, a pesar de que es más grave, va a ser más fácil de resolver. Entonces, si quiero obtener mejores metas, mejores resultados, comienzo por donde los problemas son más graves, ¿sí? Me enfoco en ellos y ya después atiendo a los otros, porque pues hay prioridades. A lo mejor cuento con solo una brigada de vacunación. Pues vámonos a esa zona donde el problema está teniendo mayor magnitud, ¿sí? Es decir, ahora ya interpretamos estos valores numéricos para la toma de decisiones en acciones de salud, ¿sí? Pero ya tengo un conocimiento de por qué, no es nada más de que, pues mira, yo creo que es, no, ya tenemos aquí un valor tangible que me permite incidir de manera ordenada, primero en esto, luego en esto y luego en esto, ¿sí? Ahorita tomé 2 valores, pero puedo tener todos los valores de un mapa, de una población, e identificar, fíjense a dónde estamos llegando ya ahorita, identificar zonas de riesgo de la presentación de un fenómeno, ¿sí? Porque si el fenómeno es del tamaño de como se vio en la población A, pues entonces es un problema muy grave, al menos al compararlo con las demás poblaciones, ¿sí? Entonces yo me puedo orientar en la toma de decisiones hacia donde el problema tiene mayor magnitud. Sí, espero lograr transmitir la importancia que tiene esta parte, esto que estamos viendo, justamente esto, junto con lo que sigue después del examen, que son, ya vamos a empezar ahora sí a hablar de riesgo como tal. Son los 2 puntos yo creo que más importantes de epidemiología. Entendiendo esto, entiende uno planeación en los sistemas de salud, identificación de problemas, vigilancia epidemiológica. O sea, podemos ya empezar a aterrizar. ¿Para qué sirve todo lo que hemos estado viendo? En la solución de problemas reales de salud. ¿Por qué es importante medir y evaluar la salud? Para saber y para planear nuestros programas de salud, para tomar decisiones. Podemos ir desglosando con los números tanto como sea necesario. Podríamos hacer estos análisis en lugar de compararlos por poblaciones diferentes A y B, por grupos o estratos. Tengo los valores de una población
y los voy comparando con las de otra, por ejemplo, basado en grupos de edad. Y entonces yo puedo identificar cuáles son las poblaciones que tienen mayor riesgo, porque se está presentando las tasas más altas, aunque no sea el mayor número de casos, porque a lo mejor la población es más pequeña, ¿sí? En nuestra población, en México, la pirámide poblacional es una pirámide todavía, con una base de juventud muy grande en los seres humanos. Y la punta de la pirámide, los que estamos ya arriba de los 60, somos una proporción menor, ¿sí? El fenómeno de COVID se acentuó particularmente en el grupo de mayor edad. Somos el grupo de mayor riesgo. Y podemos ir sumando comorbilidades. Es decir, si eres mayor de 60 y tienes diabetes o hipertensión o, bueno, obesidad, o le sumas todas estas y ahí entonces podemos ir comparando las tasas y son mucho más altas que quienes carecen de estos factores de riesgo. Entonces, ¿por qué vacunaron primero a los viejitos? Pues porque son los que tienen mayor riesgo de enfermar. No, el riesgo de enfermar es una cosa, pero el riesgo de sufrir consecuencias graves, entre ellas morir, es otra. ¿Sí? Una cosa es enfermar, todos tenemos riesgo de enfermar basado en qué tanto nos exponemos, pero el riesgo de morir o de enfermar con gravedad es diferente dependiendo de los factores que van sumados a la edad y a las otras comorbilidades, que curiosamente también son más frecuentes conforme más años tiene uno. ¿Sí? Entonces así se toman las decisiones, pues por eso va sobre los viejitos. Aparte es más fácil, es una población más reducida. ¿Por qué los jóvenes al final? Pues porque son un montón y tienen menos riesgo. ¿Sí? Y entonces nosotros podemos diseñar también programas de vacunación ya no basados en lo que dice un libro de clínica, sino basados en nuestra propia experiencia clínica y en la información que vamos analizando cada día. Se presentan más casos, hay enfermedades cuyo riesgo no es en las edades mayores, sino es en los más jóvenes. Parvovirus, moquillo, en el caso de perros, ¿sí? En el caso de lechones, diarrea epidémica porcina, etcétera. Y nosotros podemos ir viendo y analizando las enfermedades de acuerdo al tipo de población y los factores de riesgo se van asociando a factores, o mejor dicho, a características que tiene la población y que nosotros podemos ir analizando cuando tenemos una información suficiente. Para eso son los estudios epidemiológicos, para recabar información con números que nos permitan hacer ejercicios como el que acabamos de hacer, simplemente en donde veo, pues mejor, si tengo la población así dividida en dos y tengo estos datos y estos otros, ya puedo medir con una operación muy sencilla, porque esto es aritmética, no es álgebra avanzada. Podemos, esto lo vieron en quinto año, razones y proporciones, quebrados, etcétera. Podemos determinar riesgo, que eso es lo que acabamos de hacer en este momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ¿No? doctor, todo bien. Ok, espero que me digan eso la semana que entra. Vamos a tener... ¿De qué se trata la semana que entra? Bueno, les voy a liberar el cuestionario el lunes, que son una serie de ejercicios. Aprovechen la semana completa para hacerlos. Son ejercicios muy parecidos a lo que acabamos de ver. Este Excel que hicimos ahorita en clase, se los voy a compartir también, porque pues, son ejercicios. Ustedes se pueden poner a jugar con los números mientras mantengan las fórmulas, que ahí están las fórmulas, o pueden abrir una tercera hoja y dejar los primeros y copiarse lo copian no como valores, sino con todos los datos de referencia tal cual, y juegan en esos para que mantengan los originales y pueden hacer los ejercicios que ustedes quieran, ¿sí? De eso se trata. Porque en el examen les voy a poner ejercicios parecidos a los que acabamos de ver y esto yo creo que les puede ayudar mucho. Esto y los dos videos que libero el lunes, creo que les puede ayudar mucho para el examen, para la parte esta de números, que es la parte que más me interesa que la puedan captar. Y viene también preguntas de todo lo que hemos visto previo, ¿sí? De la parte teórica, podríamos decir, de la materia.
Entonces, el lunes les libero los otros ejercicios. El Excel ahorita se los comparto junto con el video, ya pasó el gas, junto con lo que, es increíble cómo cantan la gente que llega a México. ¿Y por qué cantan en las calles? Bueno, el folclore, en fin. Les comparto entonces el video junto con el Excel que acabamos de hacer y de todas maneras cualquier duda o comentario me lo hacen y el viernes nos vamos a ver a las 9 de la mañana, igual hacemos un repaso, cualquier duda que tengan, la resolvemos, etcétera, y terminando les libero ya el examen, ¿sale? Bueno. Sí, doctor, gracias. Muchas No, gracias, doctor. pues por nada, vámonos a almorzar. Provecho. Gracias, Feliz fin de doctor. semana. Buen fin de Gracias, semana. muy bien. Gracias, doctor. Buen fin de Gracias, semana. doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.